¿Has escuchado hablar de la Deep Web? Ese oscuro y aterrador lugar que se esconde detrás del Internet que todos conocemos. Un universo paralelo donde se dice que habita lo más perverso y retorcido de la web. En la cita que nos reúne esta noche, vamos a sumergirnos en los rincones más oscuros y recónditos de Internet, donde la realidad se distorsiona y los secretos más siniestros aguardan en las sombras. La Deep Web, una vasta red de información que escapa al alcance de los motores de búsqueda convencionales, alberga algunos de los enigmas más perturbadores y escalofriantes jamás imaginados. Este no es un simple recorrido virtual, es una travesía hacia lo desconocido, donde lo macabro y lo inexplicable se entrelazan. Prepárense muy bien para historias que les helarán la sangre y les harán cuestionar todo lo que creen saber sobre Internet. Apaga las luces y ponte cómodo porque estos son los 7 misterios más grandes de la Deep Web. Bienvenidos. Número 7. Comenzamos nuestro misterioso conteo con un fenómeno que ha dejado perplejos a investigadores y entusiastas del misterio durante décadas: las enigmáticas estaciones de números. Estas emisoras de radio, que pueden encontrarse dispersas por todo el mundo, transmiten secuencias aparentemente aleatorias de números, palabras o sonidos enigmáticos. La atmósfera es inquietante. Voces mecánicas, a veces distorsionadas, recitan interminables cadenas de dígitos intercaladas con tonos monocordes o melodías espeluznantes. Aunque muchos creen que estas estaciones se originaron durante la Guerra Fría, utilizadas por espías para recibir mensajes cifrados sin levantar sospechas, su existencia persiste hasta el día de hoy. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Algunas de estas transmisiones solo pueden ser sintonizadas en los oscuros rincones de la Deep Web, lejos del alcance de oídos indiscretos y curiosos. Las teorías sobre su verdadero propósito varían ampliamente. Algunos expertos sugieren que todavía se utilizan para la comunicación entre agentes encubiertos. Sin embargo, otras hipótesis son aún más inquietantes. Hay quienes creen que estos números son códigos para operaciones secretas globales, instrucciones para cultos clandestinos o incluso intentos de contactar con entidades de dimensiones paralelas o inteligencias extraterrestres. Imagina por un momento el escalofrío de sintonizar una frecuencia perdida y escuchar una voz monótona recitar una secuencia que no parece tener fin. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas voces sin rostro? ¿Qué significan estos números que resuenan en la estática? En los oscuros laberintos de la Deep Web, las estaciones de números siguen siendo uno de los misterios más desconcertantes y perturbadores. Su propósito exacto sigue siendo un enigma, esperando ser desentrañado por aquellos lo suficientemente valientes para investigar sus siniestras frecuencias. Número 7. Número 6. En el puesto número 6 nos encontramos con uno de los videos más perturbadores y escalofriantes que circulan en las profundidades de la Deep Web, el infame SuicideMouse.avi. Este inquietante metraje presenta a un Mickey Mouse completamente fuera de su característico ambiente alegre y colorido. En lugar de eso, vemos una versión distorsionada y sombría del famoso ratón, caminando sin rumbo por una calle desolada y oscura, mientras una música espeluznante y desarmónica suena de fondo, envolviendo al espectador en una atmósfera de desesperación. A medida que el video avanza, la situación se vuelve cada vez más siniestra. Los suaves acordes iniciales de la música se transforman en gritos y llantos desgarradores que perforan el alma. La cara de Mickey se va desfigurando lentamente, mostrando una expresión de profundo dolor y sufrimiento. Las imágenes, cada vez más perturbadoras, parecen tener un efecto hipnótico, atrapando a quienes lo ven en un estado de angustia creciente. Las leyendas que rodean a Suicide Mouse son numerosas y escalofriantes. Se dice que aquellos que han tenido la valentía o la imprudencia de ver el video completo han experimentado fenómenos inexplicables. Reportan sentir la presencia de entidades oscuras que los acechan en la oscuridad, susurros inaudibles en sus oídos y una sensación constante de ser observados. Pero esto no es todo. Las pesadillas recurrentes y vívidas que atormentan a los espectadores parecen arrastrarlos a un abismo de locura y desesperación. El origen del video es un misterio en sí mismo. Algunos afirman que es una creación perdida de Walt Disney destinada a nunca ser vista por el público. Otros creen que es el producto de una mente perturbada que busca transmitir su propio tormento. Lo que es seguro es que Suicide Mouse ha dejado una marca indeleble en la mente de aquellos que lo han encontrado en los rincones más oscuros de la Deep Web, convirtiéndose en una advertencia viviente de los peligros que se esconden en las profundidades del ciberespacio.
Es así que si alguna vez te encuentras con este video maldito, piénsalo 2 veces antes de darle play. Podrías estar abriendo una puerta a un mundo de terror del que nunca podrás escapar. Este es sin duda uno de los enigmas más perturbadores que la Deep Web tiene para ofrecer, y es por eso que se lleva el puesto número 6 de este top. Número 5. En el puesto número 5 nos encontramos con una de las leyendas urbanas más misteriosas y perturbadoras del mundo de los videojuegos: la infame historia de Polybius. Este enigmático videojuego que apareció en las salas de arcade de Portland, Oregon en la década de los 80, ha sido objeto de rumores y especulaciones durante décadas. Polybius no era solo un juego común. Aquellos que tuvieron la oportunidad de jugarlo reportan una serie de efectos extraños y profundamente inquietantes. Según los relatos, Polybius presentaba gráficos y sonidos que eran revolucionarios para la época, pero lo que realmente lo distinguía eran los efectos que provocaban en los jugadores. Se dice que tras unos minutos de juego los usuarios comenzaban a experimentar pérdida de memoria, pesadillas aterradoras y en algunos casos alucinaciones perturbadoras. Algunos jugadores describieron sentir una compulsión casi hipnótica por seguir jugando, como si el juego tuviera el poder de manipular sus mentes. La leyenda se vuelve aún más siniestra con las teorías que rodean su creación. Se dice que Polybius fue desarrollado como parte de un experimento encubierto del gobierno para el control mental. Según esta teoría, el juego estaba diseñado para influir en las mentes de los jugadores, utilizando una combinación de estímulos visuales y auditivos para inducir estados alterados de conciencia. Los efectos colaterales eran devastadores, llevando a los jugadores a estados de paranoia y angustia extrema. Lo más desconcertante de la leyenda de Polybius es cómo el juego desapareció tan misteriosamente como apareció. Tras un breve periodo de tiempo, todas las máquinas de Polybius fueron retiradas de las salas de arcade y cualquier rastro del juego fue borrado. No hay registros oficiales ni copias del juego que hayan sido verificadas de manera concluyente. Los únicos testigos son los pocos jugadores que afirman haber experimentado el fenómeno de primera mano, pero sus historias son difíciles de verificar. Algunos creen que Polybius es simplemente una leyenda urbana, una historia creada para asustar y fascinar. Sin embargo, otros insisten en que detrás de esta leyenda hay una verdad siniestra, un experimento oscuro que salió horriblemente mal. En los oscuros rincones de la Deep Web, los rumores sobre Polybius persisten alimentando el misterio y el temor. Así que si alguna vez te encuentras con una máquina de arcade vieja y polvorienta que lleve el nombre de Polybius, piénsalo 2 veces antes de insertar una moneda. Podrías estar jugando con tu propia mente, entrando en un juego del que quizás nunca salgas ileso. Número 5. Número 4. En el cuarto lugar de nuestro escalofriante conteo nos encontramos con una de las historias más perturbadoras y siniestras de la Deep Web: la enigmática figura conocida como la marionetista. Este individuo, quizás una organización completa supuestamente, controla una red de sitios web ocultos donde se llevan a cabo rituales oscuros y actos de una crueldad inimaginable en tiempo real. La leyenda de la marionetista es una espeluznante mezcla de misterio, terror y sadismo. Se dice que las víctimas son secuestradas de diferentes partes del mundo y llevadas a ubicaciones secretas donde son forzadas a participar en rituales macabros. Estos rituales, que van desde sacrificios simbólicos hasta torturas extremas, son filmados y transmitidos en directo para una audiencia anónima que observa desde la comodidad y seguridad de sus pantallas. Los espectadores, ocultos tras seudónimos y proxies, pagan grandes sumas de dinero en criptomonedas para tener acceso a estos eventos oscuros y, en algunos casos, incluso para influir en el desarrollo de los mismos, convirtiéndose en macabros titiriteros del sufrimiento ajeno. Los rumores sobre la marionetista han circulado por los foros más oscuros de la Deep Web durante años. Se habla de mensajes encriptados que solo pueden ser descifrados por aquellos con el conocimiento y las herramientas adecuadas, llevando a páginas ocultas llenas de contenido perturbador. Las imágenes y videos que han emergido de estas fuentes muestran escenas tan horripilantes que muchos creen que solo pueden ser producto de la mente más depravada y retorcida. Figuras encapuchadas, símbolos antiguos y cánticos en lenguas desconocidas son solo algunos de los elementos que componen estos rituales. Pero, ¿quién es la marionetista? Nadie lo sabe con certeza. Algunas teorías sugieren que es un individuo solitario con vastos conocimientos de tecnología y psicología capaz de manipular a otros para sus propios fines oscuros.
Otros creen que es una organización secreta con conexiones en todo el mundo, que opera con impunidad gracias a la opacidad de la Deep Web y la criptografía avanzada. Sea quien sea, su verdadero propósito sigue siendo un enigma. ¿Busca placer en el sufrimiento de otros? ¿Es parte de un culto antiguo que realiza rituales para alguna entidad oscura? ¿O simplemente disfruta del poder absoluto que ejerce sobre sus víctimas y espectadores? Lo que es seguro es que la historia de la marionetista es una advertencia sombría sobre los horrores que pueden esconderse en los rincones más oscuros de Internet. En estos sitios la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja, y aquellos que se aventuran demasiado lejos pueden encontrarse atrapados en una red de terror de la que no hay escapatoria. Así que, si alguna vez te encuentras navegando por la Deep Web y tropiezas con mensajes encriptados o referencias a rituales oscuros, ten cuidado. Podrías estar a punto de entrar en el retorcido mundo de la marionetista, un lugar donde el horror es real y la oscuridad no tiene fin. Número 4. Número 3. En el puesto número 3 de nuestro tenebroso conteo nos sumergiremos en el abismo de las transacciones secretas de la web oscura. En estos recovecos virtuales donde la moral y la ley no tienen cabida, cualquier cosa es imaginable y algunas inimaginables están a la venta. Aquí las transacciones ilegales prosperan en un entorno de completo anonimato, alimentados por la circulación de criptomonedas como Bitcoin y Monero, que garantiza la invisibilidad de los compradores y vendedores. La Deep Web es el mercado negro definitivo, donde el comercio de drogas, armas y documentos falsificados se realiza con la misma facilidad con la que uno compra productos legales en la superficie de la web. Sin embargo, los productos y servicios que se pueden adquirir en estos mercados clandestinos van mucho más allá de lo imaginable. Identidades robadas completas con número de seguro social y cuentas bancarias están disponibles para aquellos que deseen desaparecer o reinventarse, pero esto solo es la punta del iceberg. Los rumores más inquietantes hablan de servicios oscuros que ofrecen en la Deep Web, como la contratación de asesinos a sueldo, conocidos como hitmen, que prometen eliminar cualquier objetivo por un precio acordado. Estos contratos se negocian en plataformas oscuras donde los detalles se discuten encriptadamente y las criptomonedas facilitan pagos imposibles de rastrear. Aún más siniestro es el tráfico de seres humanos, donde víctimas de secuestro son compradas y vendidas como mercancía. Estos relatos de horror humano incluyen desde explotación laboral hasta el tráfico sexual, con las vidas arruinadas y desaparecidas por el anonimato de la red. La dificultad para rastrear estas transacciones se debe al diseño intrínseco de la Deep Web y al uso de criptomonedas que crean un velo de anonimato casi impenetrable. Los mercados clandestinos como los famosos Silk Road y Alpha Bay, antes de ser cerrados, son solo algunos de los ejemplos de estos centros de comercio ilegal. Los nuevos mercados surgen tan rápido como los antiguos caen, creando un ciclo interminable de ilegalidad y oscuridad. Además, la Deep Web es hogar de servicios de hacking a la carta. Grupos de hackers expertos ofrecen sus habilidades al mejor postor, prometiendo desde ataques de denegación de servicio, DDoS, hasta la infiltración de sistemas de seguridad corporativos y gubernamentales. La venta de exploits y malware es común, proporcionando a los ciberdelincuentes herramientas para causar estragos a nivel global. Estos oscuros mercados y servicios nos recuerdan que, en las profundidades de la web oscura, el anonimato puede ser una máscara detrás de la cual se ocultan las formas más viles de la naturaleza humana. Las transacciones secretas de la web oscura son una ventana a un mundo donde la moralidad está ausente y el valor de la vida humana puede medirse en criptomonedas. Este es un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros del ciberespacio. Así que, si alguna vez decides aventurarte en estas profundidades, recuerda que lo que se encuentra en la web oscura puede ser tan peligroso como adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana. Estos mercados secretos no solo son difíciles de rastrear, sino que también son el corazón palpitante de la corrupción y el mal. Prepárate para enfrentarte a los horrores que acechan en las sombras de la web oscura. Número 3. Número 2. En el segundo lugar de nuestro escalofriante recorrido nos sumergimos en el inquietante mundo de los objetos malditos que circulan en la Deep Web. Estos artefactos impregnados de una energía siniestra y maligna han sido objeto de temor y fascinación por igual. Desde muñecas poseídas por espíritus inquietos hasta libros de hechizos oscuros que susurran secretos prohibidos, cada uno de los objetos trae consigo una maldición que puede destruir la vida de quien los posea.
Se cuenta que los vendedores de estos objetos realizan rituales ancestrales y oscuros invocando entidades malignas que se adhieren a los artefactos como sombras hambrientas. En el rincón más oscuro de la red, en donde la moralidad se desvanece, estos objetos se venden al mejor postor atrayendo a aquellos que buscan poder, conocimiento prohibido o simplemente el escalofrío del peligro. Las historias que rodean a estos objetos son tan variadas como aterradoras. Muñecas de porcelana que parecen cobrar vida, cambiando de posición cuando no las miras y sus ojos vacíos y fríos siguiendo cada uno de tus movimientos. Libros antiguos que al abrirse emiten un susurro gélido. Palabras en lenguas olvidadas que resuenan en la mente dejando una estela de terror en sus lectores. Joyas que, al ser usadas, traen mala suerte y desgracias inimaginables, como si una sombra oscura siguiera cada paso del desafortunado dueño. Pero lo más aterrador es lo que ocurre a aquellos que adquieren estos objetos. Los reportes hablan de fenómenos inexplicables, luces que parpadean, susurros en la oscuridad, sombras que se mueven con vida propia. Los nuevos propietarios de estos artefactos han experimentado pesadillas recurrentes, la sensación de ser observados constantemente y una presencia malévola que parece acechar a cada rincón de su hogar. Algunos han intentado deshacerse de estos objetos solo para descubrir que la maldición no se desprende tan fácilmente. Los objetos malditos parecen tener una voluntad propia, regresando una y otra vez a sus dueños como si estuvieran unidos por un lazo de oscuridad y terror. Y aquellos que logran finalmente deshacerse de ellos a menudo encuentran que la sombra de la maldición persiste, dejando un rastro de paranoia y miedo en sus vidas. La Deep Web es un vasto océano de secretos oscuros y peligrosos, y los objetos malditos son quizás uno de sus tesoros más perturbadores. Atrayendo a los curiosos y a los temerarios, estos artefactos son un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer ocultos y lo desconocido puede ser más aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. Así que si alguna vez te sientes tentado a explorar estos oscuros recovecos en busca de objetos, recuerda, lo que encuentres podría no solo cambiar tu vida, sino también condenarla a un ciclo interminable de horror. Número 2. Número 1. Finalmente hemos llegado al primer lugar de nuestro escalofriante conteo, donde se encuentra el secreto más oscuro y perturbador de la Deep Web: los mercados de tráfico humano. En estos abismos de la ilegalidad, la humanidad se convierte en mercancía. Aquí hombres, mujeres y niños son comprados y vendidos como si fueran simples objetos y sus destinos sellados por la codicia y la depravación de aquellos que operan en las sombras. Los rumores que circulan sobre estos mercados son escalofriantes y aterradores. Se habla de redes de secuestro que operan con precisión militar, raptando a sus víctimas en plena noche y entregándolas a los confines más oscuros de la red. Estas redes abastecen a los mercados clandestinos, donde los seres humanos son subastados al mejor postor. Lo que sigue después es un destino peor que la muerte: esclavitud, explotación y un sufrimiento interminable. Las historias de aquellos que han caído en este siniestro comercio son verdaderas pesadillas vivientes. Relatos de personas arrancadas de sus vidas normales solo para ser sometidas a las más horribles atrocidades. Niños convertidos en esclavos, mujeres forzadas a trabajos inhumanos y hombres utilizados hasta el último aliento de su resistencia. Estas víctimas son despojadas de su dignidad, tratadas como si no valieran más que el precio pagado por sus cuerpos. Pero lo más perturbador de todo es la invisible mano que maneja estos mercados. Ocultos tras capas impenetrables de criptografía y anonimato, los traficantes operan con impunidad, moviendo sus oscuros negocios a través de redes ocultas que son prácticamente imposibles de rastrear. Utilizando criptomonedas y conexiones encriptadas, estos mercados permanecen fuera del alcance de la ley, prosperando en la clandestinidad de la Deep Web. El tráfico humano de la Deep Web es un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para sumergirse en los abismos de la crueldad y la depravación. Este mercado siniestro y corrupto no es solo el mayor misterio de la Deep Web, es una cicatriz oscura en la conciencia de la humanidad. Un lugar donde la vida pierde su valor y el mal se oculta tras la pantalla de un ordenador. Este es sin lugar a dudas el misterio más grande y perturbador de la Deep Web. Y mientras sigamos ignorando las sombras que se esconden en las profundidades de la red, estos horrores continuarán prosperando. Por eso, si alguna vez decides aventurarte en estos oscuros rincones del ciberespacio, hazlo con extrema precaución. Nunca sabes qué pesadillas podrían estar acechando, listas para arrastrarte a ese oscuro y tenebroso mundo.
Estos son los 7 enigmas más profundos y misteriosos que la Deep Web tiene para ofrecer. Un reino donde las sombras esconden verdades inquietantes y susurros digitales tejen redes de misterio. Si alguna vez te aventuras a explorar estos oscuros pasillos del ciberespacio, te insto a que lo hagas con extrema precaución. En este reino de lo desconocido nunca se sabe qué acecha en las profundidades, qué entidades oscuras observan desde las sombras o qué secretos insondables podrían desvelarse con un solo clic. Suscríbete para más contenido aterrador. Deja tu like si te ha gustado el video y comenta cuál de estos misterios te ha dejado sin dormir. Recuerda que en la Deep Web la oscuridad nunca duerme. ¿Y tú? Soy André Luis, tu guía en este viaje hacia lo inexplorado, y nos veremos en el próximo video. Si te atreves a regresar.